¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Hoy toca tarta de zanahoria, carrot cake, o algo así. Pues esto es lo que voy a usar hoy. 93 gramos de zanahoria, 65 gramos de avena, 26 gramos de almendra cruda, 6 gramos de levadura química, unos 3 gramos de canela, 20 mililitros de aceite de oliva, un yogur. Yo suelo usar griego suave o bifidus desnatado natural. Un huevo, unas gotas de vainilla, 4 nueces y un poco de queso fresco batido. Y con todo esto al lío. Echo el huevo y lo bato. Echo la levadura y sigo batiendo. El aceite de oliva, el yogur y mueve que mueve. Ahora echo la canela, lo sigo mezclando todo. Echo la avena con un colador y voy tamizando la harina y mezclando. Tamizando la harina y mezclando. Hasta que me canso de tamizar. Vale, todo para adentro. Y a remover hasta que esté todo bien mezclado. Ahora echo la zanahoria, la almendra y ¿adivina qué? Pues sí, a seguir mezclando. Pero esta vez, en vez de hacerlo con las varillas de batir, uso la espátula de silicona. Si quieres echarle un poco de edulcorante, es el momento. Lo mezclo por última vez. Pongo un poco de papel de horno sobre el molde que voy a usar y vuelco la mezcla, la extiendo bien y para el horno que ya tenía precalentado a 180 grados. Lo dejo unos 40-45 minutos. Lo saco del horno, le doy la vuelta en un plato y me pongo con el queso batido. Simplemente le echo la gota de vainilla que me quedaba y que no quiere salir. Vamos, sal. Ahora, lo mezclo un poco y cubro toda la superficie. Así, que vaya cayendo por los lados. Falta un poquito de canela al gusto y darle el último toque con los trocitos de nueces. Perfecto. Y listo. ¡Qué pintaza! Voy a partir un poco a ver qué tal está. De momento está bastante esponjoso. Otro trocito. Buah, esto está que flipas. Vale, a comer. Y esto es todo por hoy. Me sorprende haber podido hacer algo tan bueno. Sin duda, una de las mejores cosas que he probado en mi vida. ¡Riquísimo! Ale, que lo disfrutes y hasta la próxima. ¡Ey! ¿Qué pasa, crack? Oye, me sabe mal molestarte con esto, pero es que mi ordenador ha vuelto a las andadas. Se queda colgado cada 2x3 y no sé qué puede ser. He estado todo el día dándole vueltas, pero lo único que he conseguido es acabar con un cacao mental que no veas. Ya sabes que soy un negado para la informática, así que prefiero no tocar nada por si las moscas. ¿Te pasas por mi casa esta tarde y me lo apañas? Acabo de meter una tarta de zanahoria en el horno, de esas que te rentan, y también he pillado unas entradas para el concierto de tu grupo favorito el mes que viene. ¿Qué me dices? Sí, ¿no?